El nuevo gobierno federal ha heredado un país, según nos dice, cuajado de corrupción, impunidad y en bancarrota, además. Pero ninguna crisis es peor, según el presidente, que la crisis de las desapariciones forzadas. Es lo más grave que le ha tocado. La nueva Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas le ha dado esta dimensión al problema. Cuando una persona desaparece, desaparece también la armonía familiar y social. Mientras no se sepa el paradero de la persona desaparecida y no se sepa la verdad de los hechos y no se juzga a los responsables, desaparece también la justicia. Hablamos de 40,000 ciudadanos mexicanos que no sabemos dónde están y 26,000 cuerpos que no sabemos quiénes son. Hoy, en Simbiosis con las Ciencias Forenses, Carla Quintana nos explicará con qué nuevas ideas y crucialmente con qué nuevo ánimo asume el gobierno esta responsabilidad heredada, pero ahora suya. Antes de eso, Cecilia Rosen le pone la dimensión científica al desafío que tienen las ciencias forenses. Miles de cuerpos sin nombre, miles de nombres sin cuerpo. Todos sabemos que México atraviesa una grave crisis humanitaria, la de sus desaparecidos. Y sin embargo, no está tan claro cómo enfrentarla, cómo darle un cauce y encontrar la verdad. Por un lado, tenemos miles de nombres sin cuerpo de personas que han sido reportadas como desaparecidas, pero no se sabe dónde están. Y por el otro lado, tenemos miles de cuerpos que no han sido identificados. Uno podría pensar que basta entonces con cruzar esta información y dar con la verdad, es decir, localizar e identificar a los miles de desaparecidos en México. Y sin embargo, no es tan fácil. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. La estimación de los 40,000 proviene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que se actualizó por última vez en abril del 2018. Mirsha Quinto, antropólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica lo que se necesita para cruzar esta información con los miles de cuerpos sin identificar. La lógica sería que ese Registro Nacional de Personas Desaparecidas tuviera una ficha que nosotros le denominamos antemortem, ¿sí? Que es en donde el familiar cargó todos los datos disponibles que ellos tienen sobre, por ejemplo, estatura, el sexo, la edad y señas particulares que puedan tener el familiar, ¿no? Entonces, con eso se genera un perfil, ¿sí?, que podemos nosotros buscar en los datos post-mortem, que esos son los que nosotros generamos en el laboratorio o que el médico forense también genera en el CEMEFO, ¿no?, en el Servicio Médico Forense. Con esos datos nosotros lo que tendríamos que tener es un algoritmo de macheo, pero no hay ese algoritmo, por ejemplo. El problema es que estas fichas, antemortem y postmortem, no siempre están completas. En parte, esto ocurre porque el país tiene una grave crisis forense. La mayoría de los estados no tienen lo necesario para buscar restos e identificarlos, y ni siquiera para inhumarlos. Ante esto, el gobierno reinstalará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y creará un Instituto Nacional de Identificación Forense. Sin embargo, distintos expertos creen que las medidas solo tendrán sentido en colaboración con las familias de los desaparecidos. En los últimos 5 años, las búsquedas ciudadanas crecieron en todo el territorio como muestra de la ausencia o franco estorbo del Estado en las investigaciones. Les enseñan a los peritos cómo hacer mejor su trabajo, porque ellas ya saben que así no se hace un levantamiento, que el acordonamiento no se hace en este perímetro, que tiene que ampliarse, que son 2 perímetros, que los materiales que se necesitan son tales. A veces ellos llevan los materiales para que el perito pueda tener sus guantes de látex, ¿no?, una bolsita para guardar luego los hallazgos. Para Carolina Robledo, esto obliga a adaptar los conocimientos a las nuevas experticias que surgen en el campo forense. Entonces, generalmente los protocolos y toda la legislación y todos los mecanismos que se han creado en torno a las exhumaciones, desde la antropología forense se pensaron en contextos posconflicto y se pensaron en contextos posguerra, incluso en contextos de diálogos de paz, ¿no? Entonces, pues aquí no estamos en eso. Pensando en el contexto mexicano, Robledo y sus colegas crearon la Guía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
es una iniciativa del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, GIASF. El equipo independiente trabaja desde varias disciplinas como la antropología social y forense, el derecho y la sociología. Pero en términos empíricos habían otras preguntas, ¿no? Y las preguntas eran, ¿cómo vamos a encontrar a nuestros desaparecidos? O sea, esta es la pregunta a la cual también la academia está comprometida o debería estar comprometida en responder, ¿no? ¿Dónde están? Y cuáles son nuestros conocimientos y nuestras herramientas para poder buscarlos, ¿no? Y para poder ofrecer respuestas a eso que se están preguntando los familiares. La guía responde en un lenguaje accesible a las preguntas de las familias y da una orientación práctica a la búsqueda. ¿Cuáles son las fases de la búsqueda? ¿Qué información se necesita para buscar? ¿Cómo comparar los datos recabados? ¿Qué papel cumplen las familias en la búsqueda? ¿Qué técnicas sirven para encontrar fosas? ¿Cómo se hace una exhumación y cómo se identifica un cuerpo? Entre otras. No importa con quién hables, el problema es un problema estructural, de fondo. Pero podemos ser creativos en cómo generar la evidencia y dejarnos de ser tan arrogantes de que solamente un pequeño grupo puede hacerlo, cuando esa no es la realidad del país. Hay cientos de familias haciéndolo. ¿Por qué en vez de ser conservadores no abrimos el ámbito para que ellas se integren de manera más activa y ayuden a generar la infraestructura, como ya lo hacen? Entre 2014 y 2015, Ernesto Schwartz y Arely Cruz desarrollaron Ciencia Forense Ciudadana, un proyecto en el que participaron 160 familias y que consistió en la toma de muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas. La base, que tiene 500 muestras, constituye el primer banco ciudadano de este tipo en México. Para Schwartz, esto demuestra que pueden ser las familias quienes usen y gobiernen las tecnologías forenses. Pueden estar haciendo exactamente lo mismo los familiares buscando que las personas que tienen una bata y están en el laboratorio, nada más que cuando tienen la bata y están en el laboratorio decimos que eso es experticia y ciencia, y mientras lo hacen familias, no, eso son búsquedas y son desesperadas, son resultado de la desesperación. Entonces, lo que pasa más bien que nos falta refinar nuestra idea de qué es la experticia y cómo la experticia siempre ha sido algo esencial para ser ciudadanos, ¿no? Y el problema no es que lo estemos articulando a través de la ciencia, es que lo estamos articulando a través de las dimensiones políticas de la ciencia. Estamos haciendo explícitamente abierto el tema de que la ciencia siempre es política. No cabe duda que la ciencia será clave para dar resolución a esta grave crisis humanitaria de desaparecidos en México. La búsqueda, localización e identificación de los miles de desaparecidos necesita forzosamente de la colaboración entre científicos, los propios familiares que buscan y las autoridades a nivel estatal, municipal y federal. Es necesario entonces crear ciencia local adaptada y que responda al fenómeno y sus particularidades en México. La ciencia será clave, dice Cecilia Rosen, ciencia que atienda las particularidades locales del fenómeno, en alianza con los familiares y las autoridades. Esa alianza dependerá en buena medida de la nueva comisionada para la búsqueda de personas, Carla Quintana. Carla, bienvenida. Gracias por permitirnos venir. Soñemos con que un día terminas de hacer tu trabajo. ¿Qué veremos que podamos decir el trabajo está terminado? Mira, obviamente el mayor de los éxitos que podría tener la Comisión Nacional de Búsqueda es dejar de existir, ¿no? Porque quiere decir que encontramos a todos quienes estamos buscando. Yo creo que uno de los grandes retos y donde queremos llegar como Comisión Nacional de Búsqueda es tomar todas las medidas necesarias, no solo la Comisión, sino el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que somos varias instituciones, para buscar y encontrar. No debería ser una comisión de búsqueda. Las familias lo que quieren es que sea una comisión de hallazgos. Pues efectivamente encontrar a las personas, y siempre hay que presumir con vida. Javier, hay que insistir que la ley dice que tenemos que presumir la vida, tenemos que hacer búsqueda en vida. Lamentablemente los hechos nos dicen que existen muchas personas que vamos a encontrar sin vida por las múltiples fosas que han sido encontradas, principalmente y en su gran mayoría por las familias de las personas desaparecidas. Este trabajo lo han hecho las familias solas,
por muchos años han caminado solas. Ellas son las que han estado buscando a sus personas desaparecidas, que han encontrado fosas. Y son ellas mismas las que impulsan esta ley. Yo no estaría sentada aquí si no existiera esa ley y ese impulso de las familias por crear una Comisión Nacional de Búsqueda que les funcione para encontrar a sus seres Y vamos queridos. a hablar de eso, pero tengo que notar que no me diste la respuesta obvia. La respuesta obvia habría sido cuando hayamos despachado los 40,000. Los 40,000, efectivamente, pero cuando dices si lo haré yo en 6 años, sería irresponsable como funcionaria pública decirte se va a hacer en 6 años. Ojalá, ¿no? Y se va a tomar todas las medidas para identificar y para encontrar a estas personas, ¿no? Pero no podemos hablar de un tiempo específico. Vale. La comisión que tú encabezas no es nueva, existía desde antes. Y tú, antes de ser comisionada, escribiste en La Silla Rota, ¿dónde está la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Dónde su personal, su funcionamiento, su protocolo? Sí. Aunque apenas llevas unas semanas aquí, ¿cómo será distinta tu Comisión Nacional de Búsqueda? Mira, primero que nada creo que la gran diferencia es ya hablar de una voluntad política que no existía. No había un reconocimiento por parte del Estado mexicano a nivel nacional e internacional que existía esta crisis en materia de derechos humanos y específicamente en desaparición. Creo que es importantísimo empezar por ahí. De ahí, punto número 2, que ya se designaron los recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda, cosa que no fue clara en la administración pasada. De los más de 400 millones que fue designado también en la administración pasada, por información pública sabemos que se gastó aproximadamente 6 millones, ¿no? Entonces, en este momento lo que yo te puedo decir es que ya a partir de mayo ya empiezan a bajar los recursos a esta Comisión Nacional de Búsqueda. ¿En dónde estamos en este momento? A diferencia ya de la anterior, ya tenemos más personal contratado. Somos una comisión modesta, tenemos 43 plazas, incluyendo mi puesto, y en este momento tenemos cubiertas ya la gran mayoría. ¿En qué también va a ser distinta esta comisión, o ya lo está haciendo en estos 2 meses y medio que llevamos aquí? Bueno, ya hemos avanzado en el impulso de la creación de comisiones locales de búsqueda. Tuviste que hace aproximadamente un poquito más de un mes el presidente reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Entonces, ya estamos avanzando también en el impulso de las creaciones Tenías locales. 10 comisiones estatales, creo, cuando tenía 10, 13, porque había unas que no tenían a un titular. Ya llevamos un avance en algunas más creadas, en algunas que están por crearse, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda. Me leías algo que escribí, como tú bien dices, el protocolo homologado. Ya estamos como comisión en un desfase legal. Nuestra obligación era emitirlo desde hace muchos meses, casi un año. Ya estamos redactando el primer borrador de protocolo homologado de búsqueda, que por supuesto pondremos a consideración de las familias. Para que todos entendamos, el protocolo homologado va a indicar cuáles son los pasos que tienen que seguirse en cualquier rincón del país, en cualquier momento, ante circunstancias similares. Es correcto. Y tiene que hablarse, Javier, con el protocolo homologado de investigación que ya está publicado, ¿no? Entonces, que tenemos también que hacer una revisión conjunta de cómo esto tiene que ser una cara, 2 caras de una misma moneda. Claro. Has hablado de varias magnitudes. Quiero regresar a la primera que cité yo en la introducción y que viene del reportaje de Cecilia. En una entrevista en El Financiero Televisión, tú, en vez de soltar cifras, elegiste un adjetivo, dijiste el problema es abismal. Pero sí hay cifras, con todas las dudas que podamos tener de ellas, y se citaron ese día de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda el 24 de marzo. Tú misma dijiste, según la última información pública, decenas de miles de personas desaparecidas, más de 1,300 fosas clandestinas encontradas, más de 26,000 cuerpos sin identificar en morgues e institutos forenses colapsados. Correcto. Pero la comisión anterior no estaba. Si la comisión anterior no estaba, ¿qué tanta confianza podemos tener en estas cifras? Puesto de otra manera, ¿tú tienes una idea de qué tan por debajo de la realidad están estas cifras? Mira, no tenemos una idea concreta. ¿Qué estamos haciendo? Y creo que hay que dividir los diferentes criterios o cifras que se dieron ahí. Específicamente, y es algo que me corresponde directamente como Comisión Nacional de Búsqueda, es la lista, el registro de personas desaparecidas.
cuando dices la Comisión Nacional de Búsqueda no estaba, sin embargo, sí había diferentes bases de datos que se pueden cruzar. Y esa cifra de un poco más de 40,000 personas registradas como desaparecidas es un cruce de diferentes bases de datos, ¿no? Que además son alimentadas por información de las fiscalías locales. Pero tú y todos los expertos saben que están por debajo de las cifras Sí, reales. a ver, siempre van a estar, el número que demos en cualquier momento, Javier, estará por debajo de las cifras reales. Primero, por una realidad, que es que en este país no se denuncian todos los delitos. Eso de manera general. Y estos particularmente. Y en concreto con esto, si tú le preguntas a cualquier familiar de persona desaparecida, te va a decir, porque lo sabe, porque lo camina, porque conoce a la gente, que hay muchísimas desapariciones que no son denunciadas por muchísimas razones, empezando por el miedo, por la desconfianza a las autoridades, por ambas, ¿no? Entonces, el número que se dé, siempre sabremos que hay un número no oficial que no tenemos registrado. Y va a estar por debajo. Ok, entonces pongámoslo en contexto. En Colombia, con circunstancias en buena medida parecidas a las de 200, México, se ha hablado de 80,000 desaparecidos, en esencia el doble que aquí. ¿Podrían ser 80,000 en México también? Y crucialmente, ¿haría una enorme diferencia para tu trabajo en la comisión? A ver, empiezo por la última pregunta. Claro que haría una enorme diferencia en términos de lo que se necesita. Si ya de por sí es abismal, digo, no se puede decir doblemente abismal, pero por supuesto que el problema sería mucho mayor del que de por sí ya es muy grande. Y en cuanto al número, decir que es el doble o el triple o 10% más, eso en realidad no lo sabemos, pero ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Con apoyo de universidades, ya hemos estado trabajando o planeando más bien en ciertas regiones empezar a hacer investigaciones pues con testimonios de las personas para tener una idea, para poder responderte esta pregunta. ¿Es el doble? ¿Es el triple? ¿No? Pero creo que es un trabajo de preguntar a todas estas familias para saber exactamente que una cosa será la cifra oficial, y otra cosa, y vamos viendo por región más o menos para tener una idea de, por supuesto que es un dato que a mí me preocupa y es un dato que quiero tener, por lo menos la idea de qué es lo que, la dimensión de lo que estamos Mientras buscando. lo tienes, hemos citado cifras absolutas, pero no hemos citado las tendencias de producción de esas cifras, y es una clave crucial. No habría comisión antes, pero sí había el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sobre el cual el Instituto Belisario Domínguez del Senado hizo un estudio en donde dice desde los últimos 6 años se registran en promedio 10 casos de desaparición de personas cada día en México. Eso significa 300 al mes, casi 4,000 al año. Yo te iba a preguntar qué personal tienes en la comisión, pero ya me dijiste que 43. ¿Lo vas a poder hacer crecer el personal haciendo el trabajo de la comisión con unas tasas comparables a las del problema? Mira, ¿cómo tenemos pensado hacer crecer a la comisión? Hasta el momento, y la información que yo tengo, es que la comisión en este año permanece como está. Por supuesto que lo que tenemos que empezar a hacer es a dar resultados, a diagnosticar con mayor claridad en dónde estamos, generar las bases mínimas de lo que tendría que tener esta comisión para ya el próximo año, por supuesto, solicitar mayor personal y que la comisión vaya creciendo, y yo espero que en unos años seamos una institución mucho más sólida. Hablemos de ciencias, porque Cecilia en el reportaje insinuó que sin ellas no se va a poder, pero tú misma lo sabías ya desde 2018, otra vez en La Silla Rota, donde tenías un espacio cotidiano. Escribiste: la justicia en estos casos tiene que ir de la mano de la ciencia. Se necesitan antropólogos forenses, arqueólogos, criminalistas, entre otros. Correcto. ¿Tienes una idea de cuántas becas da CONACYT para posgrado en ciencias forenses? Justo, fíjate que tengo planeada tengo una reunión posterior contigo con gente de CONACYT, porque es uno de los datos que queremos tener, y dos, queremos solicitar que se abran espacios específicos para en el extranjero en temas de ciencia. Quiero hablar de lo otro que les vas a pedir, pero en cuanto a la cifra, se las pedía CONACYT en preparación para esta entrevista. Hay 76 becarios en ciencias forenses, de los cuales 11 son de doctorado, los demás son de maestría, entre 2016 y 2019. Es ridículo. Nada, sí. Justamente queremos que se abra, la propuesta será
que se abra un programa especial para esto. Lo cual va a significar que van a tener que buscar maneras, van a tener que encontrar maneras de incentivar que la gente encuentre una carrera profesional en ciencias forenses. Correcto. No es el caso hasta ahora, entre otras cosas, porque el aparato científico no está orientado hacia eso. ¿Tú sientes que vas a poder hacer que CONACYT cambie algunos de sus fundamentos de pensar como yo creo que no solo con CONACYT, Javier, yo creo que, y lo hablaba la reportera que estuvimos viendo antes de empezar, creo que tenemos que empezar a pensar desde las diferentes profesiones cómo abordar el tema de las desapariciones. Desde la ciencia, los expertos forenses, los antropólogos, los arqueólogos, ¿no? los odontólogos, los médicos, están acostumbrados a aprender la ciencia desde otro punto de vista, ¿no? desde el punto de vista criminal, no desde el punto de vista de la víctima, de la familia, de la persona que está buscando. Entonces creo que esto es un cambio de manera de pensar, no solo de CONACYT, no solo de las fiscalías, por supuesto, en primer lugar, de los centros de enseñanza superior. Va a haber que enseñar ciencias forenses de manera diferente. Y yo creo que en la facultad en la UNAM, la Escuela de Ciencias Forenses, en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, es un gran ejemplo de cómo se está pensando en un perfil integral de egresados que sepan no solo de las diferentes ramas de las ciencias forenses, sino que sepan de derechos humanos. Sí. Sobre la marcha, algunos científicos han conseguido cambiar su forma de pensar y quiero citarte a partir de esta noción de ciencia que atiende a las particularidades locales del fenómeno. Un caso muy interesante es un grupo de investigación de la Universidad Iberoamericana y dos organizaciones de la sociedad civil, Data Cívica en México y el Grupo de Datos sobre Derechos Humanos en San Francisco. Hicieron eso, hicieron ciencia adaptada a las particularidades locales. Lo publicó la sección de noticias de la revista Science hace unos meses, en donde decían una nueva herramienta para los buscadores, un mapa que predice en qué municipalidades de México hay mayor probabilidad de que haya fosas clandestinas. Correcto. Es exactamente el tipo de trabajo que tu comisión necesitaría. La forma en la que lo hicieron fue que rastrearon reportes de prensa, porque a falta de la comisión anterior es de donde se puede sacar la información, y analizaron 35 variables geográficas y socioeconómicas. No las diré todas, pero incluyen tasas de asesinatos, promedio de educación, distancia a la frontera norte. Parecen haber identificado algo. Es parte de tu plan, supongo que no lo ha sido mucho hasta ahora, pero tendrá que ser parte de tu plan incentivar este tipo de investigaciones. Por supuesto, y de hecho tenemos un convenio que ya viene del pasado también con Data Cívica, pero hemos tenido diversas reuniones con ellas para seguir trabajando en este sentido y también en muchos otros en los que nos puedan apoyar. Hay que decir aquí, paréntesis, que muchas organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones internacionales y extranjeras se han acercado a la comisión con mucha voluntad de apoyar en la experiencia que tengan cada uno de esos ámbitos. Todo va a depender en buena medida, aparte de los planes, las ideas y la voluntad, del dinero. Y esta es una variable francamente sorprendente. Hemos hablado ya del día que hubo la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. El presidente López Obrador hizo allí un ofrecimiento insólito, cito literalmente. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. Es una responsabilidad de Estado. Todas las instituciones, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera. Y añadió, por si había dudas, se necesita con urgencia la identificación y todo el sistema forense. Lo del presupuesto que se requiera, les puedo decir ya, está autorizado. Y lo dijo mientras volteaba a ver más o menos la parte en donde estabas sentada tú. Tú sabes que es simbólico, ¿verdad? Que no es literal, que sí hay techo financiero y que por lo tanto la disparidad de magnitudes entre lo que te han dado y el problema, no quiero decir que es imposible de cubrir, pero va a ser dificilísimo. Pero yo creo que aquí hay que decir dos cosas. Lo que le han dado a la Comisión Nacional de Búsqueda, los 400 millones, 200 de esos para subsidios, no son para resolver la crisis forense, son para la Comisión Nacional de Búsqueda, esos 200 millones, las funciones exclusivas de la Comisión Nacional de Búsqueda y los otros 200 para los subsidios. Es decir, el tema forense no será subsidiado con el dinero de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso por un lado. La pregunta entonces, que seguramente me harás, bueno, ¿de dónde será
de dónde bajará ese dinero para el tema forense. En este momento, hasta donde conocemos, el dinero bajará de Hacienda directamente. Es lo cual refuerza la idea de que sí habrá un techo presupuestal. Y yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que me corresponde a mí como comisionada, uno, es atendiendo la instrucción del presidente que acabas de citar, lo primero que nos pusimos a hacer como Sistema Nacional de Búsqueda, entre Fiscalía, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Búsqueda, es un diagnóstico forense nacional que no existe. El tamaño de la crisis forense. Exacto. ¿Qué tamaño, de qué tamaño estamos hablando? ¿Qué se necesita? ¿Dónde? Okay. Para saber eso, sabiendo eso, sabemos o tendremos una idea cercana de lo que les hará falta. De lo que hará falta del dinero. Quiero cerrar con algo que no tenga que ver con dinero, sino regresar a la dimensión humana, el problema. Tú tienes experiencia en campo, tú has estado en FOS, antes incluso de ser la comisionada nacional. ¿Qué tan importante será que los funcionarios contigo a la cabeza tengan esta dimensión humana, comprendan lo que se siente del otro lado? En un minuto, Carla. Es el presupuesto básico para ser un buscador o buscadora. Antes del conocimiento que se tenga que tener, o además del conocimiento a la par que se tenga que tener como forense, como abogados, como la profesión que sea, tenemos que tener la sensibilidad y saber la dimensión de lo que estamos tratando. Son números, Javier, de guerra. Nuestros números son de guerra. Las realidades, como encontramos las fosas, como las encuentran las familias, y nosotros las acompañamos, porque sigue sucediendo esto en su gran mayoría, es de una dimensión de horror. Y no tener la sensibilidad que estamos tratando con personas que están buscando a sus hijos, ya en muchas situaciones como sean, ellos te dicen, aunque esté muerto, ¿no? Creo que es un presupuesto indispensable para trabajar en este dolor. Yo siempre, y con esto termino, yo siempre digo que quien trabaje en las comisiones de búsqueda, sea la federal, sean las locales, tenemos que recordar que no solo somos servidores públicos y tenemos una obligación legal y constitucional, sino antes que todo como defensores de derechos humanos. Claro. Con esa noción terminamos. Carla Quintana, muchas gracias. Hasta luego, Javier. Gracias.